Ezequiel 39 continúa el juicio de Dios sobre Gog, tema iniciado en el capítulo anterior. La destrucción de Gog sería total, incluyendo sus armas utilizadas en la guerra. Además, sería totalmente saqueada. La extensión de la matanza sería abrumadora. En medio de este terrible juicio, el profeta Ezequiel recuerda al pueblo las bellas promesas de Dios sobre la restauración de su pueblo. Sí, Israel sería victorioso, y después de haber sido castigado por sus pecados, sería nuevamente restaurado al favor y al cuidado de Dios. Dos afirmaciones son muy importantes ante todos estos acontecimientos. Primero, Dios dice: sabrán que yo soy el Señor, versículo 28. Es decir, Dios está al control de la historia, y esto muestra su soberanía. La otra frase está en el versículo 29, derramaré mi espíritu. El avivamiento de Israel sería acompañado por un gran derramamiento del Espíritu. Es el Espíritu Santo quien nos prepara para una vida espiritual renovada. Hoy, ora por la recepción del Espíritu Santo en tu vida. Dios va a contestar esa oración. Que el Señor te bendiga en este día.